Bueno, continuando con lo que hemos dejado hace un rato, ya presentamos la media aritmética, tenemos otra media que es la media geométrica, que no le vamos a dar mayor trascendencia. Vamos a continuar con otras medidas de posición, como son por ejemplo los cuantiles y los percentiles. En general, el percentil P sub k, ¿sí?, es un valor tal que deja al menos el k% de las observaciones por debajo de ese valor y al menos el 100 menos k% estará encima de ese valor, ¿sí? Es un poco genérica la definición. Los percentiles que vamos a utilizar son el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75, que corresponden al cuartil 1 mediana, que ya lo vimos, y cuartil 3. Por ejemplo, en este conjunto de datos que estábamos analizando, de los 44 troncos y su diámetro de altura de pecho, podremos dividirlo en 4 partes de 11 árboles cada uno, ¿no? El cuartil 1 sería aquel valor de la variable que me deja como mucho el 25% por debajo y como mucho un 75% por arriba. El 25% de 44 es 11, quiere decir que si nosotros encontramos un valor de la variable que me deja 11 troncos por 11 observaciones por debajo y 33 por arriba, encontraríamos el cuartil 1. Bueno, si hacemos un promedio entre 42,3 y 42,5, que nos daría 42,4, ese es un valor de la variable que me deja 25% de los árboles por debajo de ese valor y me deja un 75% por encima. De la misma forma hacemos para la mediana y para el cuartil 3, ¿sí? En el caso de la mediana tenemos que encontrar un valor que me deje 50% por debajo y 50% por arriba. Tomamos el promedio entre 44 y 44,1 y obtenemos un valor de variable que me divide a la cantidad de observaciones en dos partes exactamente iguales. Y de la misma forma encontraríamos el cuartil 3 como un promedio de 46,7 y 46,9, que sería 46,8 porque ese valor me deja 75% de los árboles por debajo y un 25% de árboles que superan ese diámetro de altura de pecho de 46,8. Bien, algo importante para destacar es que podemos representar a estas medidas de posición que son de tendencia no central, el cuartil 1 y el cuartil 3, a eso me refería, en el gráfico acumulado, en este caso como son datos agrupados en la ojiva. Encontrando en el eje de la SI la frecuencia relativa acumulada, que me acumula un 50%, trazando un segmento paralelo del eje de las X, donde corta la ojiva. Si nosotros trazamos un segmento hacia el eje de las X, vamos a encontrar aproximadamente cuál sería el valor de la mediana, ¿sí? Si en vez de hacerlo al 50%, vemos acá tenemos un valor de la variable que me separa 50% de las observaciones y 50% de las observaciones. Si marcamos el 75, encontraríamos el cuartil 3 y en 25 encontraríamos el cuartil 1. Esa es la forma de representar a estas medidas de posición en el gráfico acumulado. Bien, otros gráficos que son muy interesantes y que los vamos a ver principalmente en la práctica es el gráfico de diagrama de boxplot, que tiene 5 medidas de resumen: el máximo, el mínimo, cuartil 1, mediana y cuartil 3. Con eso formamos estos diagramas de caja que son una representación muy útil y muy utilizada. Bien, ahí terminamos con las medidas de tendencia, de posición de tendencia central, media, mediana y modo, y vimos algunas de tendencia no central como los cuartil 1 y el cuartil 3. Ahora vamos a comenzar con los estadísticos de dispersión. El más simple de calcular y bastante intuitivo es el rango, que es la diferencia entre el máximo valor observado y entre el mínimo valor observado. En el caso de los árboles que estamos observando, que estábamos analizando, la diferencia entre el máximo y el mínimo me da 13,8 centímetros. Ese es el rango. El rango intercuartílico sigue la misma esencia que el rango, solamente que en vez de tomar el máximo y el mínimo, tomamos el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿sí? En ese caso el rango es
4,4 centímetros. Después también tenemos el desvío medio, que viene a modo informativo, que tiene la desventaja de que no tiene buenas propiedades matemáticas, que ya vamos a comentar un poquito más en clase. Y la medida de dispersión más utilizada, y que vamos a hacer mucho hincapié en la teoría porque es uno de los conceptos más importantes en estadística, es cómo cuantificamos el error, la dispersión, los desvíos de una variable. En este caso la varianza es cuánto se aleja cada valor que observamos de la muestra del promedio de esa muestra, ¿sí? Si esos alejamientos son pequeños, vamos a decir que la variabilidad que tiene la variable es pequeña. Ahora, si estos alejamientos son grandes, la dispersión va a ser grande. Lo vamos a comentar, hay mucho para decir y este video nos va a quedar corto, entonces esto lo vamos a desarrollar mejor el día lunes. En este caso lo que vamos a hablar es un poquito de cómo se hacen las cuentas. Acá tenemos la fórmula de cálculo. Luego tenemos que la varianza muestral nos da 9,61 centímetros al cuadrado, porque fíjense que esta es la altura, el diámetro, perdón, a la altura del pecho está en centímetros y el promedio también en centímetros. Entonces centímetros menos centímetros nos da centímetros al cuadrado. Si sumamos todos centímetros al cuadrado a centímetros al cuadrado, en definitiva lo que obtenemos acá es un valor de la variable en unidades al cuadrado, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Sacando la raíz cuadrada, lo que obtenemos es una medida de dispersión en unidades de la variable. En este caso nos quedaría 3,10 centímetros. Esa sería la dispersión de la variable. Bien, y por último tenemos el coeficiente de variación, que es una medida utilizada que es adimensional y cuyo objetivo lo que persigue es poder comparar dos variables que se pueden dar en distintas condiciones. Por ejemplo, si queremos comparar dos poblaciones en las cuales se estudian variables diferentes, por ejemplo, yo al árbol no solamente le mido la altura, el diámetro, la altura de pecho, sino también, por ejemplo, le mido el peso a ese tronco. Bueno, en ese caso, que es un ensayo destructivo, tendremos variables, una que es en centímetros y otra sería en peso, en kilos. Entonces, ¿cómo hacemos para comparar estas variables? Bueno, tomando un coeficiente que es adimensional. En este caso, el desvío está en centímetros del diámetro y el promedio también está en centímetros. Al hacer el cociente nos queda un número sin unidades. Entonces se puede comparar, por ejemplo, con el peso. Y otra posibilidad de uso es cuando es necesario comparar dos poblaciones en las cuales se estudia la misma variable, pero con medidas diferentes. Supongamos que comparamos dos bosques, uno de 10 años y otro de 40 años. El de 40 años seguramente va a tener un diámetro de altura de pecho mucho mayor, un promedio mayor, y es difícil comparar, o no sería adecuado comparar variabilidades si tenemos medidas diferentes. El coeficiente de variación nos permite sortear ese problema. De todos modos, mañana vamos a ver el día lunes vamos a ver un par de ejemplos como para cerrar un poco la idea. Esto sería todo, espero que les haya gustado el vídeo. Hasta mañana.